Patricia Donaire, congresista de la República, que se ha referido a lo que ha pasado hoy en el Congreso. De hecho, viene del Congreso, y el politólogo muy querido Fernando Tuesta Soldevilla. Gracias a ambos por estar aquí. Que no vengo del Congreso. Que no viene del Congreso. ¿Ah? Hay que siempre poner el parche. Pero Patricia Donaire sí. Sí, claro. ¿Ah? Bueno, está en una situación mejor que yo, ¿no? Sí, probablemente. A estas alturas, sí, podría sin duda, ser que sin duda. vale la pena Sin duda. poner el parche. Así es. Bueno, así están las cosas, pues. Así están las cosas. Primero, congresista Donaire. Buenas noches, nuevamente. Bueno, A ver, de lo que acabo de contar al público, ¿ya? Las declaraciones de Alan García, más lo que ha pasado en el Congreso, ¿cuál es su primera reacción? que el señor García y el APRA está consiguiendo su objetivo. Mira, tú nomás, 12 minutos de tu programa dedicados al señor García, es decir, a distraernos a todo del tema esencial que es en sí un referéndum ad portas el día domingo. Patricia, pero tengo que Y lo informarle segundo, al público. no lo sé, pero nadie sabe lo que ha pasado. Lo que te estoy Hasta diciendo, mi productora me requinta. Lo que te estoy diciendo es que él quiere hacer noticia y lo está consiguiendo, ¿no es cierto? Sí, pues. Porque la verdad que lo que entiendo es que ha pedido protección, el APRA ha pedido protección para el señor García, y supongo que un equipo de protección implica tener cámaras por todos sitios para evitar que al señor le pase cualquier cosa. Y que ahora se diga que esas cámaras o esos equipos están destinados a chuponearlo es otro cuento. En ese escenario de distracción en el Congreso nos enfrascamos en un debate que no debiera haberse producido en este instante, sino después del referéndum. Estamos aprobando una ley que desarrolla una norma constitucional antes de que la norma constitucional sea aprobada por todos ustedes. Entonces se arma el escándalo, obviamente, logran su objetivo adicional de distracción y encima desacreditan esta consulta popular tan importante que la vamos a tener. Ya, pero lo que se ha aprobado tiene que ver concretamente con la pregunta 2. Pero por supuesto que se ha sí. aprobado una ley que incorpora como delito el financiamiento ilegal de partidos. Entonces, ¿para qué ya vamos a Es que no, votar es por que la es pregunta una 2? ley. Ya. Lo otro es una reforma Ya, pero constitucional. ¿cuánto la perjudica a la pregunta 2? A ver, primero es que hay que desarrollar una norma a partir de lo que aprobemos en la Constitución. Y en este caso, y el doctor Fernando Tuesta no me dejará mentir, se están confundiendo los tipos penales, ¿no? Inclusive en el caso de lavado de activos, se están incorporando penas menores a las que existe en la actual regulación. Entonces, sí se está perjudicando. Primero habría que esperar la reforma constitucional. Y yo lo que decía es, ¿por qué tanta prisa en aprobar esto? Y lo dije en el Congreso cuando ya estaba a punto de votarse sin que los demás percibieran esta trampa. Luego se arma el escándalo, logran su propósito y ahora nos encontramos con un escenario de confusión en que las personas, en vez de estar centradas en el referéndum, están mirando las cámaras en la casa del señor García. Fernando Tuesta, además de conocer muy bien el tema que tiene que ver con lo que vamos a votar el día domingo, las 4 preguntas, también es politólogo. Así que podemos hacer una mezcla de las cosas que están pasando en una coyuntura caliente como esta. ¿Cuál es tu primera reacción, Fernando? Bueno, de acuerdo en relación al tema de la discusión de hoy en el Congreso de la República, es necesario pues dar los pasos necesarios, adecuados y oportunos para la aprobación de estas normas. Primero es el referéndum. El referéndum, como todos sabemos, tiene que ver con la reforma de la Constitución. A partir de la aprobación, cuyo resultado lo vamos a saber el domingo, se tienen que dar normas y modificaciones a nivel, obviamente, de las leyes correspondientes. Entonces, se está esperando, por ejemplo, que la pregunta 2 sea aprobada, tal como parece que esto va a ser. Inmediatamente después viene entonces la modificación a nivel de la ley de organizaciones políticas, por ejemplo, que es una de las leyes que corresponde. Entonces, tú tenías 2 salidas. Solo modificar aquello que tiene implicancia directa en relación a la modificación de la Constitución. Vale decir, por ejemplo, la creación del tipo penal en relación a las sanciones, así como la prohibición de los partidos de comprar espacios fuera de la franja electoral, que son los 2 temas muy específicos. De los partidos políticos. Sí. Permíteme hacerte una pregunta que es además una idea que está volando por ahí y que evidentemente tiene una carga que me gustaría que tú la aterrices. Lo que están diciendo los agoreros del referéndum es que
de nuestros impuestos le vamos a pagar a estos políticos, qué cosas se han creído. ¿Cuán cierto es eso y cuánto nos van a morder? Hay una gran desinformación y en esa gran desinformación viene la manipulación. Entonces, termino la idea en relación a lo que te estaba comentando. Se tiene que aprovechar ese momento de la modificación de la ley para hacer a su vez modificaciones un poco más amplias e integrales. No. Ahora, y respondo a tu pregunta, la franja electoral ya existe. Claro, la norma no está diciendo, bajo ningún punto de vista, que se va a crear un tipo de financiamiento, digamos, un plus, uno nuevo, ¿no? De ninguna manera. Entonces, yo sí he escuchado, por ejemplo, y he visto presentaciones donde se señala justamente eso. Y eso que se señala que es una mentira, forma parte de un eslabón de mentiras en relación al referéndum, ¿no? Por ejemplo, de las 4 preguntas que son el resultado de la aprobación de la ley de parte del Congreso, de las 4, en principio solamente una. La cuarta, hay una diferencia entre el presidente de la República y, digamos, para ponerlo en términos generales, el Congreso. Se supone que las otras 3 existe un consenso, a tal punto, pero además, una precisión anterior, ¿quién aprueba esto? El Congreso de la República. Lo ha aprobado con el voto de la mayoría opositora. No, dicen que es el referéndum de Vizcarra. Que Ya, es, pero entonces, por eso aterrizando parte media justamente de esta campaña de confusión, es decir, este es el referéndum del presidente. Si fuera así, tendríamos los proyectos que presentó el presidente. Tal cual. Tanto lo han modificado que la cuarta ya la desnaturalizaron y el presidente dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Ahora, una cosa, con esto no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo en general con las 4, estoy diciendo simplemente que el Congreso se tomó el tiempo, votó mayoritariamente, aplastantemente en mayoría, para aprobar justamente las 4 que están convertidas ahora en preguntas para el día 9. Ahora, sobre la pregunta 4 que se está refiriendo Fernando, tú y Juan Cheput están pidiéndole al TC que suprima algunos artículos, o suprima los artículos que tienen que ver con la cuestión de confianza en el referéndum. Esto en cristiano, para que la gente sepa qué va a votar finalmente el domingo. Es que claro, hay una confusión al respecto, porque se está diciendo que si el tribunal se pronuncia suprimiendo la cuestión de confianza dentro de la reforma constitucional, la pregunta cambiaría. No, la pregunta sigue tal cual, porque la pregunta no se refiere a la cuestión de confianza, sino a si aprueban o no la bicameralidad. Correcto. Entonces, lo que sucede, como bien lo ha dicho Fernando, es que el Congreso aprovechó la reforma de la bicameralidad para también modificar la cuestión de confianza, de tal manera que el presidente del Consejo de Ministros sea el único que pueda plantearla, ya no cualquier otro ministro, y solamente en el supuesto que se traten de políticas de gobierno y no en el caso de leyes o en cualquier momento. El Tribunal Constitucional en una sentencia llegó a interpretar que el presidente del Consejo de Ministros puede usar la cuestión de confianza cuando quiera, sin ninguna restricción. Con esta modificación solamente la podría hacer en ese supuesto, ¿no? En tema de políticas de gobierno. Sí. Y luego el presidente solo podría disolver el Congreso si hay 2 censuras, pero a 2 gabinetes que estén compuestos por ministros nuevos, diferentes, no se repita ni un ministro. Claro. Es decir, bien difícil Sí, pues, que lleguemos a esta échate a situación. buscar, Entonces, ¿no? lo que nosotros decíamos es, se está alterando el núcleo duro de la Constitución. ¿Qué es el núcleo duro? Es un conjunto de principios que trascienden a cualquier reforma constitucional y que están presentes en el tiempo y los cuales no se pueden De ahí la alterar. importancia. Entonces, lo que Sí. están pidiéndole al TC cambia en algo el sentido concreto que la gente va a tener el domingo en la cédula. Porque el malestar del presidente Vizcarra justamente es que esa cuestión de confianza está ahí, infiltrada. Pero si el Tribunal Constitucional dice no, esa cuestión de confianza no va ahí, la bicameralidad queda tal cual
pura en su sentido natural. Entonces, obviamente que la respuesta o la orientación debería ser distinta, porque todos apuntamos a un Congreso, entre comillas, mejor, Sí, con pues. unas 2 cámaras, en la que una sola cámara, que hasta el momento no nos ha dado resultado, porque todo se aprueba en pellones, tenga una segunda cámara que diga, un momentito, enfríense, acá lo vamos a revisar y vamos a sacar mejor las cosas. Claro, ¿no? pero eso se desnaturalizó. Entonces, de lo que dice Patricia, si el TC se pronuncia en uno u otro sentido, ¿qué va a pasar con la pregunta 4 para ti? No, la pregunta, como ha señalado Patricia, no el se proyecto, modifica. perdón, el proyecto. O sea, el proyecto que tiene que aprobar la gente, la reforma constitucional. No, si es que obviamente el TC se pronuncia, creo que ya a estas alturas es un tanto difícil, ¿no? Eso Pero voy, digamos, tendría que ser ¿cuánto? ¿Mañana? sí, pero además hay diferentes pasos. Se pronuncia el TC, el presidente de la República, que es un personaje principal porque mucha gente está observando qué va a decir él o qué puede orientar el voto. Si es que el presidente de la República se pronuncia y dice, bueno, quedo satisfecho con el pronunciamiento del TC y por lo tanto creo que están saldadas las dificultades Ya. y por lo tanto habría que votar por el sí, y si la gente el día domingo lo sigue. Pero sería pues una cosa de Yo lo veo, última yo hora, lo, ¿no? yo lo creo complicado, porque en realidad hay desinterés también de parte de la gente, confusión y desinformación. Entre otras razones, porque claro, la coyuntura ha sido básicamente centrada en temas de investigación, los procesos judiciales, etcétera. En segundo lugar, porque es cierto también que cada pregunta es una pregunta tema, ¿no? No son preguntas que se entrelazan entre sí sobre un gran tema. Y en tercer lugar, porque creo que nos estamos inclinando a esta suerte de impedir que los políticos hagan política. ¿En qué sentido? Le dices al presidente, tú no debes hacer campaña, los congresistas tampoco. Entonces no hay campaña. ¿O hay campaña? Yo esperaba ver comandos de campaña del sí, comandos de campaña del no. Pero ¿sabes? Lo que dificulta también este tipo de situaciones es que se trata en realidad de 4 referéndums simultáneos. Correcto. Porque cada pregunta es independiente una de otra. Entonces una tiene que ver Consejo Nacional de Magistratura, financiamiento, bicameralidad, no reelección, son cosas distintas. Pero además se supone que, repito, de las 4, 3 todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ¿qué campaña vas a hacer supuestamente por las 3 primeras? Y si no hay diferencia, aparentemente, porque cuando tú ves redes sociales, campañas soterradas donde te están diciendo marca el no en las 4, Así es. tú dices, bueno, ¿y cómo sale esto de no en las 4? Lo que te están diciendo es, ya no importa la pregunta individual, lo que importa, dice, es que este referéndum ha sido impuesto y por lo tanto hay que oponernos a ellos. ¿Qué significaría oponernos a las 4? Que se mantenga el Consejo Nacional de la Magistratura tal cual. 1. 2, que no se modifique nada en relación al financiamiento de las campañas. 3, reelección inmediata. 4, unicameralidad. Es decir, el status quo. Claro. El status quo. Claro. Y entonces quienes se han esforzado por el lado del Ejecutivo en proponer estas reformas, pero también por el lado del Parlamento, que creo que en algunas modificaciones ha acertado, yo creo que ha superado incluso la propuesta del Ejecutivo en la número 2, creo que ha incorporado figuras interesantes. Bueno, todo eso se va al lado, ¿no? Y entonces, repito, esta suerte de campaña, que esta es una manipulación, y he visto incluso campaña diciendo que con el referéndum se va, por ejemplo, dar derechos a los LGTBI, que en realidad están a favor del aborto. Cantidad de mentiras por redes sociales tú ves, de verdad, llena de desinformación. Desinformación. Y por lo tanto dice, ya no importa la pregunta, vota no todo. Vota no todo. Claro, ¿no? claro. Que por lo que he podido identificar modestamente con cierto olfato, los que dicen eso son, digamos, sectores vinculados al fujimorismo. Sí, y a la totalmente. Jaime, concretamente. el ¿no? doctor Tuesta dijo algo importante, que es que ninguna de las preguntas se entrelazan
entre sí, porque muchos están diciendo que si aprueba la bicameralidad, de alguna forma estoy aprobando una reelección encubierta de congresistas. Y qué mejor que él que lo aclare, porque yo en mi condición de congresista van a decir que estoy actuando como juez y como parte, y me gustaría que se lo diga a la población cuál es su percepción en ese sentido, ¿no? En realidad, efectivamente son separadas, ¿no? La idea que ha resultado siendo casi una afirmación muy extendida es la siguiente, que si se aprueba la no reelección, al aprobarse la bicameralidad, los congresistas actualmente podrían postular no solamente al Senado, sino a la Cámara de Diputados, también, dado que en realidad congresista no es igual a diputado, congresista no es igual a senador. Esa es la idea que se ha repetido mucho. Sin embargo, habría que decir lo siguiente, esa es una interpretación. Hay otra interpretación que diría que eso no es posible. Sí. Finalmente, ¿qué podría ocurrir? A ver, ¿no? Vamos a suponer que un congresista diga, bueno, no hay reelección, pero hay bicameralidad y yo me voy a inscribir como senador. Correcto. ¿Ya? Entonces yo me inscribo en un partido y voy a ser candidato a senador. Y voy, no sé, imagínate que me inscribo en La Libertad. Entonces me inscribo y el jurado electoral especial verá, digamos, la documentación y dirá, bueno, es improcedente la inscripción. O de repente sí lo hace, pero hay una tacha. Y va a tener que resolver el jurado electoral especial. Y si es que dice no al lugar a esta candidatura, lo verá finalmente el Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que quiero decir es que no es de una naturaleza tan afirmativa y contundente al decir que la no reelección se puede estar compensada con la bicameralidad y por lo tanto la gente no debe votar por la bicameralidad. Ese es un fraseo que se ha usado mucho. Totalmente, totalmente, sí, por distintos grupos. Incluso la interpretación va más allá, que cuando el presidente Vizcarra inicialmente, antes de la convocatoria oficial, poco antes, se pronuncia, ¿no? Y dice sí, 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 no, era justamente por este fraseo que tú acabas de hacer. No, en realidad el presidente, que dicho sea de paso también tardó en pronunciarse en contra, lo que dice es desnaturaliza sobre todo por el tema de cuestión de confianza, como Patricia acaba de señalar. Así es. Porque en realidad ese es el punto que efectivamente lo desnaturaliza. Porque además, Jaime, durante casi todo el tiempo de la discusión, mucho sobre la bicameralidad se discutió básicamente por el artículo 90 que tenía que ver con el número de congresistas, etcétera. Y solo el último día y casi en el último momento se introduce estos dos artículos que efectivamente desnaturalizan, cortan los brazos al presidente de la República, que forman parte de las relaciones ejecutivo y legislativo, que obviamente los desbalancean, ¿no? Y entonces, claro, el presidente se siente afectado y por lo tanto va a decir, ya no quiero yo ese tipo de reforma sobre la bicameralidad. A ver, yo hace varios días tenía, digamos, la inquietud de hacerte esta pregunta, porque además eres congresista. ¿Cómo te sientes con la pregunta 3? Porque la pregunta 3 creo que hay un consenso unánime que a mi juicio, sobre la no reelección, ¿no? Que a mi juicio tiene una carga emotiva y tiene mucho de hepático, por decirlo menos. Es decir, hay un rechazo absoluto a la clase política y se desboca en esa pregunta 3 diciendo no los quiero más. De hecho, el artilugio de la pregunta 4 que venían de contrabando tiene que ver con eso y ahí se carga el no. Pero, ¿de verdad crees que la no reelección es bueno para la sociedad, para la democracia? ¿Realmente lo crees? Perdona que te ponga en aprieto. Ni sí ni no, no pones en aprieto, porque yo desde un principio dije que yo no estaba a favor de la reelección, pero ojo, interpreto el sentir popular. En este momento, en esta circunstancia, la gente no quiere reelegirnos, porque es un Congreso que ha dado muestras de no estar a la altura de una representación parlamentaria que realmente responda a los intereses de la población, que responda a una agenda en la que se privilegie temas importantes. No lo es. A este Congreso la población no lo quiere reelegir. Ahora, la reelección es buena en algunos casos, sí lo es. De repente, buenos congresistas. Porque mira, tendremos que esperar un periodo más. Vamos a tener un Congreso de pulpines. Pero escúchame una cosa, en un Congreso
como el actual, en la que la mayoría son pulpines y hay congresistas que se han reelegido varias veces, como en el caso del congresista Mulder, no precisamente, y el congresista Velázquez, no precisamente son un ejemplo del tipo de congresistas que queremos que se reelijan. Son precisamente los que han presentado 2 normas que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Entonces, la experiencia no siempre es sinónimo de algo positivo, ¿no? El pueblo no debería aprobar o reprobar esa conducta o inconducta, llámalo como quieras, en las urnas y decir, ¿lo quiero o no lo quiero? Yo creo que sí también, Jaime. El tema es que, como te repito, en este momento, decirle al pueblo reelección, interpretan que todos los que estamos en este Congreso, en este momento, seamos justos o pecadores, vamos a querer postular a una reelección. Obviamente que ahí el pueblo dará su sanción. Por eso es que tampoco a mí me inquieta mucho el que no se apruebe, ¿no? Claro, ahora, ¿esto cuánto bien o cuánto mal le hace a la democracia? Es decir, que no se puedan reelegir congresistas, ya no se reeligen alcaldes, no se reeligen gobernadores. Pero es pasado un periodo, no es definitivo, es pasado un periodo, ¿no? No es definitivo, no es que nunca más. ¿A qué te refieres? A que no es, la prohibición es a la reelección inmediata. Inmediata, claro, pero vamos a tener un Congreso... No, yo estoy a favor de la reelección inmediata de parlamentarios, como ocurre en todas las democracias. Estoy a favor, como hay en toda América Latina, salvo Costa Rica, en toda la región hay reelección inmediata de parlamentarios. Tú lo has señalado ahora. El problema es que esta no reelección le sustrae al elector la posibilidad de hacer uso instrumental del voto en el sentido del premio o el castigo. Si yo voté por un parlamentario que al final me decepciona y va a la reelección, yo no le doy mi voto y lo castigo. Claro. Pero si es que ha actuado bien, yo lo premio, ¿no? Porque no estás obligado a votar por los congresistas que van a la reelección. Es más, en este Congreso de los 130, tan solo 29 son reelegidos. Ahora, lo que pasa es que también, cuando se hacen las encuestas, muchas veces la gente dice, yo no quiero que estén los congresistas, bueno, salvo los míos, ¿no? Claro. Y al revés, ¿no? En distintos, haciendo el carrusel, resulta que no quiere que estén los otros. Pero yo sí creo que los congresistas requieren periodos parlamentarios para mejorar. Algunos que no mejoran, probablemente empeoran, pero es cierto que como cualquier trabajo y especialidad, el tiempo es importante, claro, y la experiencia también. Claro. Patricia Donaire y Fernando Tuesta. Bueno, así estamos y así nos vamos al domingo 9, que la gente tendrá que votar y tendrá que responder esas 4 preguntas. Personalmente creo que la reelección es necesaria. Perdóname que discrepemos esta noche. O sea, yo pienso que la reelección sí debería ocurrir con alcaldes distritales, debería ocurrir con alcaldes provinciales, debería ocurrir con consejeros, con gobernadores y, perdón por la mala palabra, hasta el presidente. Porque es que es una mala palabra decir que el presidente se reelija. Fujimori nos dejó enfermos. Sí. Bueno, ¿no? Habría que discutir sobre el caso del presidente. Pero, ¿qué es lo que creo, para cerrar la idea? Que debería haber reelección una vez. Y de ahí, chau pescado. En todo sentido. Y la clase política se va regenerando y se va reformando. Es una modesta opinión, pero en fin, la gente va a votar mayoritariamente por la no reelección y bueno, veremos después qué pasa. Quizá después se vuelva a cambiar, ¿no? Digamos, para que la sociedad descargue, ¿no? Descargue y se libre de este Congreso, porque creo que el problema es este Congreso. Bueno, con una disposición transitoria, ¿no? Bastaba, ¿no? Sí, pues. Les agradezco mucho, de verdad. Fernando Tuesta, Patricia Donaire. Una cosita final, decirle a la población que no se deje distraer por este tipo de cortinas de humo. Lo importante es lo que tenemos enfrente este domingo. Este domingo, ¿no? Sí, pues. Estamos a la espera, por cierto, tenemos que, digamos, ceñirnos a los hechos, ¿no? Estamos a la espera de una conferencia de prensa en el Ministerio del Interior. Se ha anunciado una conferencia de prensa para las 9:30 de la noche. Mientras tanto, allí en San Antonio Miraflores, en la puerta de la casa del expresidente Alan García, sigue el fiscal Eric Linares en la diligencia para recabar información, datos, relatos, hechos, testimonios, testigos, etcétera, de lo que se ha denunciado, un presunto chuponeo a Alan García. Vamos a la pausa.